En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar, vamos a empezar a entender qué es esto de la frase verbal o verb phrase en English. Y luego vamos a estar trabajando con dos tiempos verbales que ya hemos visto en Inglés 1 y vamos a profundizar durante la clase de hoy, ¿sí? Que son present simple, presente simple, and present continuous. Les recomiendo que si tienen a mano las notas o el módulo de trabajo de Inglés 1, traten de leerlo porque muchos de los conceptos los vamos a volver a ver durante la clase de hoy. Vamos a comenzar con la frase verbal o verb phrase. Y para esto vamos a tomar la definición que ustedes tienen en su módulo de trabajo. La frase verbal, ubicada en el predicado, refiere a una acción realizada por el sujeto en un tiempo determinado. Puede ser pasado, presente o futuro. Bien, ahora vamos a tomar esta definición y vamos a analizarla en base a este simple ejemplo que tenemos acá. The doctor treats many patients. El médico trata o atiende muchos pacientes. Antes de ir de lleno a lo que es la frase verbal, me gustaría ir un poquito más allá y retomar algunos conceptos de años anteriores y ver qué es esto de, o refrescar la memoria para ver qué es esto de sujeto y qué es el predicado. ¿Qué es un sujeto y qué es un predicado? Bien, el sujeto de una oración indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. En este caso, en esta oración, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? The doctor. Sería nuestro subject, ¿sí? En inglés. Ahora, ¿qué es el predicado? Que como bien dice la definición, el predicado es donde se encuentra la frase verbal. El predicado describe la acción que realiza ¿quién? El sujeto o lo que se dice de ese sujeto. En el predicado siempre vamos a encontrar una frase verbal. Entonces podemos decir que esta parte de la oración es nuestro predicate, ¿sí? Y nuestro predicate va a estar formado por una palabra principal. ¿Cuál es esa palabra característica o nuestro núcleo del predicado? Va a ser nuestra frase verbal. Nuestra frase verbal es la acción que realiza nuestro sujeto. En este caso tenemos el verbo treats, ¿sí? Ahora vamos a tomar esta parte de la definición que dice que es la acción que realiza un sujeto en un tiempo determinado, pasado, presente o futuro. Para esto vamos a leer estos tres ejemplos. The doctor treats many patients, tiempo presente. The doctor treated many patients, pasado. The doctor will treat many patients. Tenemos futuro, present, past and future. Fíjense que prácticamente tenemos la misma oración, el mismo sujeto, el mismo predicado. ¿Pero qué es lo que varía en ese predicado? La frase verbal. ¿Por qué? Porque está conjugada en tiempos verbales distintos. En el primero tenemos treats, present, treated, past, en pasado, y will treat, future. Esos tres núcleos que tenemos marcados corresponden a la frase verbal de nuestro predicado. Ahora ustedes se preguntarán, bien, en los dos primeros tenemos una sola palabra, treat and treated, y en el segundo tenemos will treat. ¿Todo eso también es una frase verbal? Bien, para esto, ¿qué vamos a tener que aprender? El uso de los auxiliares. ¿Por qué? Porque según nuestra definición, la frase verbal está compuesta por un verbo, que sería nuestro main verb, el cual puede estar acompañado por un auxiliar. Tanto el verbo como mi auxiliar, los dos elementos van a componer nuestra frase verbal. Vamos a analizar este ejemplo nuevamente. The doctor treats many patients. ¿Cuál sería nuestra frase verbal? Treat. Corresponde a nuestro núcleo, ¿sí? Es el verbo de nuestro núcleo, de nuestra frase verbal. Ahora, analicemos esta misma oración, pero en su forma negativa. The doctor doesn't treat many patients. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la frase verbal de este predicado? Bien, la frase verbal es doesn't treat. ¿Por qué? Porque como bien dice nuestra definición, nuestra frase verbal puede estar compuesta por el núcleo y también puede estar acompañada de nuestro auxiliar. También los dos elementos van a componer nuestra frase verbal o verb phrase, ¿sí? Ahora, para entender un poco más el uso de estos auxiliares, vamos a analizarlo en la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a focalizarnos en el auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es un tipo de palabra que acompaña un verbo, o como bien
nos indica la palabra, auxilia un verbo, es decir, nos brinda información que el verbo por sí solo no nos puede brindar, ¿sí? Como por ejemplo, el tiempo verbal, la clase de oración y la modalidad. Este auxiliar siempre va a estar seguido de un verbo en infinitivo, es decir, un verbo sin conjugar. Generalmente se encuentra en oraciones negativas, interrogativas, ¿sí? Y no tan común el uso en oraciones afirmativas. ¿Por qué no tan común? Porque este recurso de utilizar el auxiliar más un verbo en infinitivo en oraciones afirmativas lo vamos a utilizar para dar énfasis, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en el cuadrito que tenemos a continuación. Otra cosa importante que tienen que saber es que los auxiliares pueden aparecer en su short form o contraction, en la forma contraída, o full form, o en su forma completa, ¿sí? Acompáñenme y vamos a analizar entre todos el siguiente cuadro. Bien, vamos a ver cómo funciona el auxiliar en las tres formas en las cuales nosotros podemos conjugar a nuestras oraciones, ¿sí? Afirmativo, negativo o interrogativo, y vamos a trabajar con algunos tiempos verbales a simple modo de ejemplo. Vamos a comenzar con present, presente, ¿sí? Que el auxiliar que utilizamos en presente simple es do y does. ¿Por qué teníamos do y does? Recuerden que en presente simple para las terceras personas nosotros usamos does para he, she o it y do para el resto de las personas. Vamos a analizar el ejemplo en nuestra columna de afirmativo. We do work every day, ¿sí? ¿Cuál es nuestra frase verbal? Nuestra frase verbal es do work. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente acá? Que el uso del auxiliar en presente simple, ¿sí? Es un recurso que se utiliza para dar énfasis a esa acción. Nosotros trabajamos todos los días, ¿sí? Pero tranquilamente nosotros podemos decir en afirmativo we work every day sin el auxiliar. El auxiliar en afirmativo es un recurso que solo se utiliza para dar énfasis a esa acción, nada más, ¿sí? Por lo general en las estructuras afirmativas siempre lo vamos a ver sin el auxiliar, ¿sí? Pero puede aparecer y yo les estoy explicando cuál es el modo en que se utiliza. Ahora, vamos a la parte de negativo de este presente. We don't work every day, donde don't work va a ser nuestra frase verbal de nuestro predicado. ¿Cómo está compuesta esa frase verbal? Por el auxiliar don't, que es el auxiliar en su forma negativa del presente simple, más el verbo work en infinitivo. Recuerden que los auxiliares, como expliqué anteriormente, pueden tener su forma larga o su forma corta, es decir, full form or short form or contraction. En este caso, don't work, el don't está usando su forma contraída, pero también podemos utilizar la forma completa, full form, y decir we do not work every day. Is exactly the same, es exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre tienen que acordarse que después de don't o do not, que son los auxiliares, el verbo siempre va a ir en infinitivo. ¿Y qué va a pasar con la forma interrogativa? Bien, recuerden que cuando nosotros trabajamos con las formas interrogativas, como lo han visto en Inglés 1, el auxiliar lo vamos a mover hacia adelante, adelante del sujeto. En este caso vamos a decir, do we work every day? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra frase verbal? Do va a ser nuestro auxiliar y work va a ser nuestro verbo en infinitivo. ¿Bien? Estos tipos de preguntas, recuerden que teníamos preguntas abiertas o preguntas cerradas. Aquellas preguntas que empiezan con el auxiliar do y van a requerir una respuesta corta. Yes, we do o no, we don't. Vamos a analizar los auxiliares en sus tres formas, pero en el tiempo pasado simple. En afirmativo nosotros podemos decir she went home, ¿sí? Ella fue a casa. En este caso no tenemos el uso del auxiliar. O podemos decir she did go home. Y acá estamos utilizando el auxiliar del tiempo pasado, que es did, para hacer énfasis en esa acción. Ella fue a casa, ¿sí? Es un recurso que utilizamos pero como les vuelvo a repetir, como dije en la explicación del tiempo presente, ¿sí? Por lo general siempre vamos a ver el verbo conjugado sin el auxiliar, pero sepan que puede llegar a aparecer en algún texto con el cual trabajemos. Ahora, si tenemos que analizar el auxiliar en su forma negativa, el pasado
el auxiliar que utilizamos en pasado simple es el auxiliar didn't. En este caso, she didn't go home, ella no fue a casa, didn't go corresponde a nuestra frase verbal de nuestro predicado, didn't go home. Recuerden que podemos tener short form, didn't, o podemos decir, did not go. En este caso, did not go corresponde a su forma completa, did not y siempre el verbo en infinitivo. Y luego tenemos la forma interrogativa, ¿sí? Como bien dijimos anteriormente, en la forma interrogativa el auxiliar lo vamos a ver delante de la persona. Where did you go home? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra frase verbal ahí? Y bueno, did va a ser el auxiliar y go va a ser nuestro verbo nuestra frase verbal, verbo en infinitivo. Luego tenemos el tiempo presente perfecto, the present perfect. El presente perfecto está formado por el auxiliar have o has para las terceras personas, he, she o it, have para las demás personas, I, you, we y they, y también va a estar formado por el verbo en participio, ¿sí? Recuerden que los participios son aquellas estructuras que encontramos en la tabla de verbos irregulares y que podemos tener su forma irregular, como aparecen en la tabla de verbos, o regulares agregando de o ed. En este caso, ¿qué es lo que importa? Que ustedes sepan detectar cuál es la frase verbal en esta oración. He has studied English. Él ha estudiado inglés. Has studied es nuestra frase verbal. ¿Cómo podemos analizar esta frase verbal? Has es nuestro auxiliar y studied va a ser nuestro verbo, ¿sí? Luego tenemos su forma negativa. He hasn't studied. Él no ha estudiado. Podemos utilizar su short form, hasn't, o podemos utilizar full form, la forma completa, has not studied. Y luego la forma interrogativa, en el cual lo vamos a tener dividido porque el auxiliar lo vamos a ubicar delante de la pregunta. Has he studied English? Has va a ser nuestro auxiliar y luego vamos a tener nuestro verbo en participio. Lo mismo va a pasar con el pasado perfecto, cuyo auxiliar es had. ¿Sí? She had taken the pills. Nuestra frase verbal en este caso es had taken. Had corresponde al auxiliar de pasado perfecto y taken es nuestro verbo en participio. Los dos elementos componen nuestra frase verbal. Podemos decir lo mismo de su forma negativa. She hadn't taken the pills. Ella no había tomado la pastilla. ¿Sí? Podemos utilizar la short form hadn't o podemos decir had not taken. Y su forma interrogativa, had she taken the pills? Y el had está encabezando la pregunta porque corresponde al auxiliar. Bien, tanto el presente perfecto como el pasado perfecto tienen un asterisco porque ahora en la siguiente diapositiva les voy a hacer una aclaración sobre el uso de estos tiempos verbales. Y por último en nuestro cuadro tenemos a los verbos modales. Como bien estuvimos practicando en algunas otras unidades, los verbos modales son verbos que acompañan al verbo principal. Cumplen la función de auxiliar. ¿Por qué cumplen la función de auxiliar? Porque me brindan información de cómo es la acción a la que acompañan. En este caso podemos decir she can walk. Can walk es nuestra frase verbal. Can va a funcionar como nuestro auxiliar y walk como nuestro verbo principal. Lo mismo en negativo, can't walk, ¿sí? Can't como auxiliar en su forma negativa, walk como verbo principal y can she walk, ¿sí? El auxiliar siempre en la forma interrogativa lo vamos a ubicar delante del sujeto. Bien, para clarificar un poquito la idea del uso de have en presente perfecto y también en pasado perfecto, vamos a hacer esta aclaración. El verbo have tiene dos funciones. Puede funcionar como auxiliar, pero también funciona como verbo pleno. Cuando la palabra have funciona como verbo, lo vamos a traducir como tener. Y cuando lo usamos como auxiliar del tiempo presente perfecto o pasado perfecto, lo vamos a traducir como has, han, hemos. ¿Sí? Vamos al ejemplo para clarificar un poquito esta idea. La primera oración dice, I have a pain here. Yo tengo un dolor aquí. Acá la palabra have está funcionando como verbo, como el verbo tener. Ahora, fíjense el segundo ejemplo. I have felt this pain before. Yo he sentido este dolor antes.
¿Qué pasa? Acá have está funcionando como auxiliar. ¿Como auxiliar de qué? De este verbo en participio. Have felt es un verbo en presente perfecto. Y el tiempo presente perfecto está formado por el auxiliar have más un verbo en participio. Vamos con otro ejemplo. Vamos a analizar presente perfecto, ¿sí? El uso de have o has para las terceras personas más el participio. I have studied English. ¿Sí? Yo he estudiado inglés. ¿Qué tenemos acá? Acá have está funcionando como auxiliar, ¿sí? Es presente perfecto. She has studied English. Ella ha estudiado inglés. Fíjense que el auxiliar have o has varía según la persona. Utilizamos has para he, she, it y para el resto utilizamos have. En este caso, en el segundo, cuando actúa como verbo pleno, podemos decir she has fever. Cuando hablamos en tercera persona, recuerden que utilizamos la variante has. O we have fever. Nosotros tenemos fiebre, ¿sí? Ahora, fíjense el uso en el pasado perfecto. El pasado perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de aquellas acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado. Está formado por la forma pasada del verbo have, que es had, más el participio. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, I had studied English. ¿Sí? Yo había estudiado inglés. En este caso had está funcionando como auxiliar, entonces su traducción va a ser había estudiado. O también voy a decir she had studied English. Fíjense que cuando hablamos en pasado perfecto, utilizamos el auxiliar had para todas las personas. Ahora, cuando had actúa como verbo pleno, ¿sí? Lo vamos a traducir como tuvo. She had fever, ella tuvo fiebre, ¿sí? Es la forma pasada del verbo have. Entonces, presten atención a cuál es la función que cumple esta palabrita have en los distintos contextos, ¿sí? Hay que prestar atención cuando está formando parte de una frase verbal, como en el presente perfecto, o cuando está funcionando como verbo pleno. Has, have o had en pasado simple. Let's analyze the following sentences all together. We need to identify verbal phrase o frase verbal, head, núcleo or auxiliares. Vamos a hacer el siguiente ejercicio entre todos. Vamos a empezar a analizar algunos ejemplos para detectar entre todos la frase verbal y sus correspondientes elementos. Comenzamos con el primero. Do you have any other problems? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una pregunta en tiempo verbal presente simple. ¿Tenemos frase verbal? Sí. ¿Cuál es la frase verbal? Y bueno, esta frase verbal va a estar compuesta por un núcleo, el head, que en este caso sería el verbo have, y su correspondiente auxiliar, ¿sí? El auxiliar do. Recuerden que cuando nosotros hacemos o trabajamos con oraciones interrogativas en inglés, necesitamos del uso de los auxiliares. Vamos con el segundo ejemplo. I don't know what to do. ¿Qué tenemos acá? Una oración, tiempo verbal, presente simple. ¿Cuál es la frase verbal? Don't know. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta esta frase verbal? Tenemos un núcleo, que es el verbo know, ¿sí? Y está acompañado por el auxiliar don't. Seguimos trabajando con detección de la frase verbal, ¿sí? Y los elementos que la componen, que pueden ser su núcleo o los auxiliares. Vamos a leer entre todos la primera oración. My foot hurts badly when I drive. Mi pie me duele mucho cuando manejo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra frase verbal acá? Bien, nuestra frase verbal es acá tenemos el núcleo hurts. Es un verbo que está en presente simple. ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque vemos que el verbo tiene una S. ¿Y por qué se le agrega la S? Porque tenemos nuestro sujeto my foot, ¿sí? Que es un sujeto que se puede reemplazar por el pronombre it. Recuerden que cuando estamos trabajando en presente simple, los verbos que acompañan a las terceras personas singular le vamos a agregar S o ES. Recuerden que si quieren revisar o refrescar algunos conceptos sobre presente simple, pueden revisar el módulo de Inglés 1. La oración B dice, I sleep 8 hours every day. ¿Cuál es la frase verbal?
Bien, la frase verbal es sleep. Tenemos nuestro núcleo, nuestro verbo principal en presente simple. Yo duermo 8 horas todos los días. Y en el ejemplo C tenemos I don't have an easy life. No tengo una vida fácil. ¿Cuál es la frase verbal? Don't have. ¿Cómo está formada esta frase verbal? Y bueno, tenemos nuestro núcleo, head, que vendría a ser el verbo have, y el auxiliar que lo acompaña, ¿sí? Don't, de presente simple. Vamos a seguir trabajando con algunos ejemplos que ya vieron en la clase anterior. Tenemos, where does it hurt? Tenemos una pregunta en presente simple, ¿sí? Frase verbal, sí, por supuesto, tenemos frase verbal. ¿Cuál es? Tenemos nuestro núcleo hurt y nuestro auxiliar does. Can you describe the pain? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un verbo principal, describe, y que está acompañado ¿por qué? Por el verbo modal, que puede actuar como un auxiliar en este caso, ¿sí? Can vendría a ser el auxiliar del verbo, porque nos está describiendo cómo realizamos esa acción. En este caso sería, puede describir el dolor. When do you feel the pain most? ¿Sí? ¿En qué momento o cuándo sientes más dolor? ¿Tenemos frase verbal? Sí. ¿Cuál es nuestra frase verbal? Tenemos feel, nuestro núcleo, que está acompañado por el auxiliar do, en presente simple también. Can you notice how these people feel? Dice, ¿podés notar cómo se sienten estas personas? Bien, ¿tenemos frase verbal? Sí, tenemos frase verbal, que va a estar compuesta por nuestro verbo principal notice y el verbo modal can. Recuerden que el verbo modal siempre va a estar acompañando a un verbo en infinitivo y los dos juntos van a completar nuestra frase verbal. Don't rush the patient. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que acá tenemos una oración en modo imperativo. ¿Qué significa que esté en modo imperativo? El modo imperativo sí es aquel modo que nosotros utilizamos para dar órdenes o dar instrucciones. ¿Cuál es la particularidad que tiene el modo imperativo? Que no utiliza un sujeto, no ponemos el sujeto adelante. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ese sujeto es el sujeto you. ¿Por qué? Porque nosotros damos una orden o una instrucción a alguien que le hablamos directamente, a una segunda persona, ¿sí? ¿Cuál es la característica que tenemos con el imperativo? Que siempre van a estar en presente simple, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál sería nuestra frase verbal acá? Don't rush. Rush sería nuestro núcleo y don't va a ser nuestro auxiliar, ¿sí? Por lo general, cuando el modo imperativo, cuando aparecen los auxiliares siempre van a estar negados. Cuando nosotros tenemos una oración en afirmativo con modo imperativo, la oración directamente va a empezar con el verbo. Por ejemplo, rush the patient, ¿sí? Apura a los pacientes, en este caso negativo, don't rush the patient, no apures a los pacientes, ¿sí? En el modo imperativo siempre vamos a utilizar el auxiliar don't y no el doesn't, por lo que les explicaba recién, porque la persona que se sobreentiende que está adelante es el pronombre you. Y por último tenemos, the doctor doesn't have a good communication with the patients. El doctor no tiene buena comunicación con sus pacientes. ¿Tenemos frase nominal? Sí. Perdón, frase verbal. Sí, tenemos frase verbal. ¿Cuál es? Vamos a tener have, es nuestro verbo principal, nuestro núcleo, y está acompañado por el auxiliar doesn't. Vamos a seguir trabajando con nuestra frase verbal, pero ahora nos vamos a focalizar en dos tiempos verbales, present simple and present continuous. Present simple es un tiempo verbal que ustedes estuvieron trabajando en inglés 1, ¿sí? Por ende, si tienen sus notas a mano, pueden tenerlas, ¿sí? Como para refrescar algunos conceptos. Nosotros ahora vamos a refrescar algunos conceptos generales, pero en caso de que no recuerden, sepan que pueden volver a sus notas de inglés 1. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? Present simple is going to be used to describe habits. Lo vamos a utilizar para escribir hábitos, routine, nuestra rutina, frequent activities, actividades que hacemos con cierta frecuencia, con cierta regularidad, y states, los estados, cómo nos sentimos, ¿sí? Present continuous is going to be used to describe the actions which happen at the moment we are speaking. Las acciones que suceden al momento en el que estamos hablando.
It is also used to describe temporary actions which occurs in the present but not necessary at the moment we are speaking. ¿Sí? Actividades temporarias que suceden en el presente pero no necesariamente en el momento en el que estamos hablando. ¿Sí? Y planes inmediatos, ¿sí? Generalmente con una referencia de futuro. The present continuous is going to be used also to describe our plans in the near future. Ahora a continuación vamos a analizar algunos ejemplos y vamos a analizar los casos cuando se usa presente simple, si para habits, routine, frequent action or state o present continuous y los diferentes usos que tenemos descritos acá. Bien, vamos a ver algunos usos del presente simple. Present simple. The doctor works at the hospital from Monday to Friday. El médico trabaja en el hospital de lunes a viernes. ¿Qué tipo de verbo tenemos acá? Como bien dijimos, es present simple y tenemos un action que describe una rutina. Tenemos un action verb que describe nuestra routine, nuestra rutina. ¿Sí? I have 3 appointments this week. Yo tengo 3 citas esta semana. I have es un verbo en presente simple que me está describiendo un estado. Es un state verb y me describe possession, posesión. She feels sad at night. Ella se siente triste a la noche. ¿Qué tenemos acá? El verbo feel, ¿sí? Verbo feel, verbo sentir. Es un state verb y describe un sentimiento. I think we are excellent students. Yo creo que nosotros somos excelentes estudiantes. I think, un verbo en presente simple, es un state verb, es un verbo estado y me está describiendo una opinión. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos con el presente continuo, present continuous. ¿Cómo se forma el presente continuo? Recuerden que el presente continuo es un tiempo verbal que va a estar formado por el verbo to be en su forma presente, is, are, más el verbo con la terminación ing. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. The patient is having a surgery. El paciente está teniendo una cirugía. Is having, present continuous, verbo to be más verbo con ing. ¿Y qué nos está describiendo? Que la acción está pasando ahora, en el momento en el que estamos hablando. Now, right now. We are having online classes because of the pandemic. Nosotros estamos teniendo clases online por la pandemia. ¿Qué nos está describiendo? No necesariamente quiere decir que lo estamos haciendo ahora, en el momento en el que estamos hablando, sino está hablando de una actividad temporaria, ¿sí? Que por alguna razón ha afectado nuestra rutina, se ha producido un cambio, en este caso por la pandemia. Todo este tiempo estamos teniendo actividades online. I'm calling you tomorrow morning. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un presente continuo también, verbo to be más verbo con ing, I'm calling. Pero, ¿qué pasa? No está haciendo referencia a algo que estamos haciendo ahora, ni una actividad temporaria, sino me está describiendo un plan en el futuro cercano, un plan inmediato. ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, porque fíjense que tengo algunas palabras dentro de la oración que me están describiendo que esa acción se va a estar realizando más adelante. En este caso, tomorrow morning. Te estoy llamando mañana a la mañana, o en español nosotros diríamos te llamo mañana a la mañana. ¿Sí? I'm thinking about that option. Fíjense acá que tenemos el verbo think. Más arriba nosotros habíamos dicho que el verbo think era un state verb, un verbo estado que describe opinión. Y en este caso lo tengo en presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo podemos utilizar como un action verb. ¿Por qué? Porque en este momento en el que yo estoy hablando, estoy pensando en esa opción. Entonces, fíjense que puede ser un state verb o un action verb. Puedo estar describiendo mi opinión o puedo estar realizando la acción de pensar. En la página 37 de su módulo de trabajo tenemos el siguiente ejercicio. La consigna dice, Go back to listening a script on page 39. According to the context, analyze the examples below and match them to the rules that follow. Write 1, 2 or 3. Tenemos oraciones, ¿sí?, que están extraídas del listening con el que estuvieron trabajando la semana pasada, que tienen la transcripción en la página 39 del módulo. La actividad sería la siguiente. Nosotros estuvimos viendo las diferencias o cuáles son los usos del presente simple y del presente continuo. Lo que les pedimos que hagan acá es
cada una de las oraciones, ¿sí? Ir leyendo con la transcripción de la página 39 para ver las oraciones en contexto, van a tener que decir qué uso a qué hacen referencia cada una de esas oraciones. Si es una actividad temporal que sucede al momento en el que estamos hablando, si es un hábito, rutina o actividad frecuente, o si es un estado. Y van a ir poniendo los números en la rayita que tienen al costado. Vamos a hacer el primero todos juntos. She is studying. ¿Qué tiempo verbal tenemos acá? Tenemos un sujeto she, tenemos un is, verbo to be en present simple, y tenemos studying, un presente participio. Es decir, tenemos un presente continuo. Entonces, she is studying, ella está adentando. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A qué uso le podemos dar? 1, 2 o 3. Entonces, la respuesta correcta va a ser 1. Es una actividad temporal que sucede al momento en el que estamos hablando. Y lo mismo van a hacer con el resto de las oraciones. Bueno, y en la página 38 de su módulo de trabajo tienen este cuadro, que es un cuadro muy interesante porque están contrastadas las estructuras de ambos tiempos verbales, presente simple y presente continuo, conjugados en sus tres formas, forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Vamos a ir leyéndolo entre todos y vamos a ir viendo sus traducciones y la estructura de su conjugación. Tenemos presente simple para las personas I, you, we y they, ¿sí? Forma afirmativa, ¿cómo va a estar formada? El sujeto, la persona, el verbo, ¿sí? Y al verbo recuerden que no le agregamos nada, no le agregamos la S ni la S, ¿sí? El verbo no sufre ninguna modificación cuando estamos en presencia de I, you, we o they. For example, I feel a sharp pain in my back, ¿sí? Siento un dolor muy intenso en mi espalda. Esta misma oración la podemos pasar a su forma negativa. ¿Qué vamos a necesitar para conjugar esta misma oración en negativo? Vamos a necesitar a los auxiliares. En este caso, para estas personas, I, you, we, they, vamos a estar haciendo uso del auxiliar don't. Entonces, fíjense cómo es la estructura de la oración. Sujeto más auxiliar don't más verbo en infinitivo. Recuerden que siempre después de los auxiliares el verbo lo vamos a presentar en su forma infinitiva. En este caso nos va a quedar I don't feel a sharp pain in my back, ¿sí? Recuerden que siempre el auxiliar lo vamos a utilizar delante del verbo. Y su forma interrogativa, ¿cómo se van a formar las estructuras interrogativas? Recuerden que lo que hacemos es utilizar el auxiliar, en este caso el auxiliar do, y lo vamos a ubicar al comienzo de la oración, es decir, adelante de la persona. Do you feel a sharp pain in your back? ¿Bien? Lo mismo tenemos, pero con la conjugación de las terceras personas singular, he, she o it, ¿sí? Fíjense su forma afirmativa cómo se va a formar. Sujeto más verbo, y a ese verbo le vamos a agregar s o s de acuerdo a la terminación del verbo. Para ver las distintas conjugaciones, vuelvan a sus anotaciones de Inglés 1, en donde tienen bien detallado cuándo le agregamos s al verbo o cuándo agregamos es. Fíjense en este caso, he travels abroad a lot. Él viaja mucho al extranjero, ¿sí? Fíjense que el verbo tiene ese porque estoy hablando de una tercera persona singular, he. Este mismo verbo, esta misma oración, ¿cómo la vamos a pasar a su forma negativa? Bien, utilizando los auxiliares, ¿sí? Ese es el uso que le vamos a dar a los auxiliares, ¿sí? Nos ayudan, como bien dice la palabra, a auxiliar al verbo principal. Nos ayuda a pasar las oraciones a negativo o a interrogativo, ¿sí? Y nos ayuda también a describir cuál es el tiempo verbal que se está utilizando. La forma negativa la vamos a formar con el sujeto, ¿sí? En este caso el pronombre, el auxiliar, que para las terceras personas utilizamos el auxiliar doesn't, y el verbo en infinitivo. He doesn't travel abroad a lot. Fíjense que travel lo tenemos sin S. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar doesn't adelante. Y para formar la pregunta, lo que hacemos es ubicar el auxiliar adelante de la persona. Does he travel abroad a lot? Fíjense que cuando aparece el does, el verbo forma infinitiva. Siempre que aparezca un auxiliar, el verbo va en infinitivo. En presente simple estamos hablando, ¿sí? En la columna
que sigue tenemos lo que se llaman expresiones de tiempo, time expressions. ¿Para qué sirven estas expresiones de tiempo? Nos proporcionan información sobre las actividades o las acciones que tenemos en cada una de las oraciones. ¿Y qué nos ayudan también a hacer? Nos ayudan a ver si estas acciones hacen referencia a una actividad que sucede con cierta regularidad, si es parte de nuestra rutina, si es un hábito o si nos va a brindar información también para ver si es una acción que está sucediendo en el momento en el que estamos hablando o también si es una acción que se va a realizar en el futuro inmediato. En este caso, en la parte de presente simple, nosotros podemos utilizar las expresiones usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, never, nunca, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesday, para los días de la semana, at 7 o'clock, at 9 o'clock, siempre para la hora vamos a estar utilizando la preposición at, ¿sí? O también podemos utilizar when I, ¿sí? For example, I can say I travel abroad when I'm on business. Yo viajo al extranjero cuando estoy realizando negocios o por trabajo. ¿Sí? Bien, y después a continuación tenemos la columna de Present Continuous. Recuerden, el presente continuo va a estar formado por el sujeto, el verbo to be, más el verbo verbo infinitivo con su terminación ing. ¿Sí? Entonces, forma afirmativa, I'm feeling dizzy. ¿Cuál va a ser la forma negativa? En este caso no agregamos ningún auxiliar. Lo que hacemos es negar el verbo to be. I am not feeling dizzy. ¿Y cómo se va a formar la pregunta, la forma interrogativa? Bien, no agregamos un auxiliar, do, does, sino lo que hacemos, el verbo to be va a pasar delante de la persona. Are you feeling dizzy? Lo mismo con you, we, and they. They are working. Utilizamos are para estas personas. La forma negativa la vamos a formar negando el verbo to be are. El verbo to be are. They aren't working now. ¿Y cómo vamos a formar la pregunta, la forma interrogativa? El verbo to be va a ir adelante. Are they working now? Y por último, tenemos la conjugación para las terceras personas. He, she o it. Para las terceras personas vamos a utilizar la forma del verbo to be is. She is teething, para negarlo. She isn't teething. O recuerden que siempre podemos utilizar the short form o the full form. Podemos decir she is not teething o she isn't teething. Y para formar el interrogativo, lo que vamos a hacer es lo mismo que con las anteriores. El verbo to be va a ir delante de la persona. Is she teething? Bien, algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar son now, ahora, these days, en estos días, ¿sí? At the moment, en este momento, currently, actualmente, this week, esta semana, today, hoy. Estas son algunas de las expresiones, ¿sí? Puede haber más, pero generalmente son estas las que más utilizamos. Let's continue practicing. Vamos a seguir practicando, ¿sí? La frase verbal en presente simple. En la siguiente oración tenemos el siguiente ejemplo. Dr. Evans works every day at the hospital. Tenemos frase verbal, ¿sí? Works es nuestro núcleo, es el head de nuestra frase verbal. ¿Qué tiempo verbal tenemos? Presente simple. ¿Y qué está describiendo? Una rutina, que el Dr. Evans trabaja todos los días en el hospital. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para pasar de una oración afirmativa a una oración negativa o interrogativa? Bien, vamos a tener que recurrir al uso de los auxiliares. Recuerden que esa es la función del auxiliar, auxiliar al verbo, ¿sí? Nos ayuda a transformar oraciones negativo o interrogativo. Dr. Evans doesn't work every day at the hospital. Recuerden que cada vez que utilizamos el auxiliar doesn't o don't, el verbo siempre lo vamos a escribir de su forma infinitiva. En afirmativo, el verbo aparece con S porque estamos delante de una tercera persona singular. En este caso sería he o she. Y entonces por eso vamos a utilizar el auxiliar doesn't, que es el auxiliar que se utiliza para terceras personas singular, por eso le sacamos la S al verbo. ¿Cómo pasamos esta misma oración pero a su forma interrogativa? Bien, utilizamos el auxiliar y recuerden que los auxiliares los vamos a colocar delante de la persona. Does Dr. Evans
work every day at the hospital. De nuevo, si tenemos un auxiliar, el verbo lo vamos a escribir en su forma infinitiva, es decir, sin S. Tenemos el mismo ejemplo, pero en vez de tener una tercera persona singular, tenemos tercera persona plural. Dr. Evans and the nurse, ¿sí? Serían ellos, they, discuss patients' treatments together. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra frase verbal? Discuss. No le agregamos nada porque tenemos una tercera persona plural, they. ¿Cómo pasamos esta oración a negativo? Bien, utilizando el auxiliar. En este caso, como es tercera persona plural, vamos a utilizar don't. Dr. Evans and the nurse don't discuss the patient's treatments together. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a pasar esta misma oración pero a su forma interrogativa? También utilizando el auxiliar, pero en este caso, como tenemos tercera persona plural, vamos a utilizar el auxiliar do. Do Dr. Evans and the nurse discuss patient treatments together? Let's continue practicing, pero esta vez vamos a hacer lo mismo que hicimos con present simple, pero lo vamos a analizar en el tiempo verbal present continuous. Vamos al primer ejemplo. Dr. Evans is flying to VA tomorrow. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra frase verbal en esta oración? Is flying. Fíjense que en este caso no está expresando una acción que está sucediendo en el momento en el que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra tomorrow. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está explicando? Que es una acción que va a suceder en el futuro cercano. ¿Sí? El Dr. Evans va a volar o va a viajar a Buenos Aires mañana. Bien, dijimos que nuestra frase verbal es is flying, present continuous. ¿Cómo vamos a pasar esta misma oración a negativo? Bien, recuerden que en el presente continuo no utilizamos auxiliares, no utilizamos ni don't ni doesn't. El verbo to be es el mismo verbo que se va a transformar en su forma negativa. Dr. Evans isn't flying to VA tomorrow. Isn't flying es nuestra frase verbal. ¿Y cómo lo vamos a pasar a su forma interrogativa? Bien, de la misma manera, el verbo to be lo vamos a ubicar delante del sujeto. ¿Sí? Is Dr. Evans flying to VA tomorrow? Is flying continúa siendo nuestra frase verbal, ¿sí? Nos está indicando en qué tiempo verbal está la oración. En el segundo ejemplo, también tenemos un present continuous. Dr. Evans and the nurse are having a serious conversation at the moment. Pero fíjense cuán importantes son estas palabritas, ¿sí? Que nos ayudan a darnos cuenta qué está expresando la oración. En la primera tenemos tomorrow, es decir, que nos está indicando un plan. En la segunda tenemos at the moment, o sea, que con esta frase nos damos cuenta que esa acción está pasando ahora, en el momento en el que estamos hablando. Bien, are having es nuestra frase verbal. ¿Cómo lo vamos a pasar a negativo? De la misma manera. Lo vamos a negar el verbo to be are. En este caso, ¿por qué usamos are y no is? Porque tenemos un sujeto en tercera persona plural. Dr. Evans and the nurse, que lo reemplazamos por they. Entonces, para pasarlo a negativo, lo que hacemos es cambiar de are a aren't, ¿sí? Utilizamos la forma negativa del verbo to be. Dr. Evans and the nurse aren't having a serious conversation at the moment. Aren't having es nuestra frase verbal. ¿Y cómo lo vamos a pasar a su forma interrogativa? Bien, vamos a pasar el verbo to be delante de nuestro sujeto. Are Dr. Evans and the nurse having a serious conversation at the moment? Are y having corresponde a nuestra frase verbal también. En la página 38 de su módulo de trabajo, ¿sí? Tienen este recuadrito en el cual les recordamos el uso de los verbos estado, de los state verbs. Ustedes lo vieron en profundidad en Inglés 1, ¿sí? Así que si necesitan refrescar algunos conceptos, pueden volver a su módulo de trabajo de Inglés 1 o volver a ver las clases de Inglés 1 para recordar cuál es la particularidad que tienen estos verbos. Recuerden que algunos, como bien tenemos acá en la definición, algunos de estos verbos no se utilizan en tiempos continuos, como por ejemplo aquellos que expresan estado, como be, cost, fit, mean, suit, los que indican posesión, como belong and have, los verbos de los sentidos, como see, hear, smell, taste, touch, los que indican sentimiento, como hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish, o los que indican actividad pensante como believe, think, know y understand. Entonces, estos verbos por lo general no los vamos a encontrar conjugados en tiempos continuos.
Pero, como vimos en algunas de las diapositivas anteriores, puede pasar que un verbo esté indicando un estado o una opinión, y lo vamos a utilizar en su forma, en este caso presente, o también lo podemos tomar como un action verb, como vimos el ejemplo de think. Yo puedo decir, I think English is good. Yo creo que el inglés es bueno, ¿sí? Y ahí que estoy indicando una opinión, ¿sí? Entonces lo voy a utilizar en este caso en su forma presente. O puedo decir I am thinking about your option y estoy utilizando I am thinking, ¿sí? El verbo think conjugado en presente continuo. ¿Qué pasa? Acá lo estoy utilizando como un action verb. En este momento estoy realizando la acción de pensar, estoy pensando en esa opción. Bien, entonces acá les dejo algunas oraciones para que puedan ver, ¿sí?, el uso de algunos de estos verbos estado que no los podemos conjugar en tiempos continuos. Bien, seguimos practicando, ¿sí?, el uso del present simple and present continuous, y en la página 38 de su módulo de trabajo tenemos la siguiente actividad. Identify the verb phrases and its tenses in the sentences below. Identificar las frases verbales y sus tiempos, ¿sí?, en las oraciones que tenemos a continuación. Vamos al ejemplo A, que ya está hecho. We are analyzing this patient's blood. ¿Sí? ¿Qué tiempo verbal tenemos acá? Present continuous. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a identificar dónde está esa frase verbal. Are analyzing, ¿sí? Recuerden que el present continuous dijimos que está formado por verb to be and verb with the ing form. Number 2, or letter B. The boy's mother is waiting outside. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tiempo verbal tenemos? ¿Dónde está nuestra frase verbal? Bien, como podrán ver, tenemos la frase verbal is waiting, present continuous, ¿sí? Entonces, en la línea que tienen a continuación, van a determinar cuál es el tiempo verbal que está utilizando. Lo mismo van a hacer con las tres oraciones que tienen a continuación. Bien, y en la página 38 también van a encontrar estos ejercicios de traducción. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes acá? Fíjense que tienen oraciones, ¿sí?, donde vamos a tener nuestras frases verbales. Hay algunas en present simple, present continuous, ¿sí? La idea es que con todo lo que estuvimos trabajando en esta unidad, el uso del presente simple, del presente continuo, puedan proporcionar una traducción correspondiente. Vamos a hacer la primera entre todos. When a virus infects a person, it invades the cells. ¿Ya? What verb tenses do we have here? ¿Qué tiempos verbales tenemos acá? Tenemos infects and invades. Tenemos presente simple, ¿bien? Entonces, ¿cómo va una posible traducción que podemos hacer? Es cuando un virus infecta a una persona, puede ir o no, invade las células, ¿eh? Entonces, estamos utilizando presente simple, ¿por qué? Porque es algo que, por lo general, siempre sucede de la misma manera. Present simple. Van a hacer lo mismo ustedes con las oraciones B, C, D y E, ¿sí? Recuerden que no siempre van a tener, no hay una traducción sola, puede haber varias versiones de una misma traducción. Ustedes traten de dar sus versiones, ayúdense con el diccionario, ayúdense con las notas que estuvimos viendo de cómo se traducen los verbos en present simple, present continuous, y luego les vamos a subirla aquí para que puedan corroborar con sus versiones. Bien, de esta manera llegamos al final de la explicación de esta unidad. Espero les haya sido de ayuda, y a continuación les dejamos un resumen con todas las actividades que van a tener que hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.